Buenos días a todos. Hoy vamos a conversar un poco acerca del dengue, un tema claramente que está en todos los medios importante y que nos genera preocupación a toda la población. Yo soy Alejandro Mimicópulo Yambía, soy el jefe de clínica médica y estoy con la doctora Ana Carolina Colombini, que es la jefa de infectología de la clínica, que es la que nos va a aportar la mayor cantidad de los datos. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Contanos, por favor, Ana, un poquito, resumidamente, qué es el dengue para que la gente tenga conocimiento. Bueno, como todos sabemos, el dengue es una infección viral transmitida a los seres humanos a través de la picadura de los mosquitos hembra del Aedes aegypti, el más conocido, o en menor proporción el Aedes albopictus. En toda infección transmitida o enfermedad transmitida por mosquitos que producen un cuadro de síndrome febril agudo inespecífico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad, debemos siempre evaluar las características del virus, la situación epidemiológica por la cual estamos atravesando y las estrategias de prevención, tanto estrategias de prevención individual como estrategias de prevención ampliada, en donde evaluamos el tema de estrategia integrada. Bueno, Ana, ¿y cómo podemos distinguir ante la picadura de un mosquito si es un mosquito que nos puede contagiar dengue y realmente si es necesario hacer esta distinción en un momento que hay tantos mosquitos dando vueltas en Buenos Aires? Sí, es un poco difícil, pero siempre tenemos que conocer que el Aedes aegypti es un mosquito pequeño, negro, con un dorso con rayas blancas y patas también blancas, con rayas blancas, que es un mosquito peridomiciliario, que uno en general lo va a encontrar en el área contigua a su domicilio y por supuesto con factores de riesgo que ya conocidos por todos y en donde de alguna manera está involucrada justamente la presencia de agua estancada que permite que se depositen fácilmente la hembra en los huevos y después hagan la eclosión y la aparición del mosquito adulto. Pero la picadura, hay veces que la picadura no se siente, no es un mosquito que tenga una actividad de tipo urticante como los mosquitos que tuvimos ahora últimamente a propósito de las lluvias y de la inundación, en donde son más urticantes y generan una reacción local más importante. En general, cuando preguntamos a los pacientes que han tenido realmente dengue hospitalizado, no recuerdan fehacientemente haber sido picados. Es tal vez una picadura que puede llegar a pasar inadvertida. Bueno, entonces es importante que todos colaboremos y todos somos responsables de evitar las aguas estancadas, descacharrar, cambiar el agua de los floreros, es decir, siendo de un ambiente domiciliario es muy importante que todos colaboremos para que no nos pique a nosotros ni a los vecinos, porque el del vecino me puede picar a mí también, ¿no es cierto? Exactamente, y además ahora con el auge de la encefalitis equina del oeste, tengamos en cuenta que, por eso hablábamos de la situación epidemiológica, estamos hablando de otra área epidemiológica que es el área rural. Entonces, ahí en ese contexto es muy difícil que encontremos el mosquito que transmita el virus de la encefalitis equina del oeste en este contexto, fuera del contexto rural en donde hay equinos. Bueno, ya más o menos nos ha quedado bastante claro qué es el dengue, las características del mosquito y el contagio. Yo te quería preguntar cuáles son los síntomas, cuando uno tiene que sospechar que puede estar cursando un cuadro de dengue que requiera que hagamos una consulta. En general tenemos un periodo de incubación de 4 a 7 días, pero puede ser tan corto como 3 días
y tan largo como 14 días. El cuadro, es verdad, es similar a una gripe, pero sin síntomas respiratorios. El momento clave en donde sí generó confusión fue en el 2020, cuando tuvimos también la asociación del COVID, en donde más de una oportunidad hablábamos y decíamos es probable que tenga COVID-dengue. Pero es una enfermedad, como yo dije al principio, un cuadro febril agudo inespecífico, pero en este caso sin sintomatología respiratoria. Después el resto es bastante difícil de diferenciar y ahí es donde evaluamos la situación epidemiológica, el contexto en el que se está presentando el cuadro clínico y, por supuesto, en adultos tal vez sea más fácil que en niños, en donde sobre todo hay que diferenciar del sarampión. En el adulto, cuando aparece un rash y aparece un análisis de laboratorio en donde podemos tener parámetros que nos induzcan a pensar en la posibilidad de dengue, y más en un escenario de riesgo elevado, ahí en el contexto de un cuadro gripal, ahí sí la presunción diagnóstica de dengue es posible. Bueno, muchas gracias. Toda esta conversación en parte estaba pensada por las preguntas que la gente nos acerca y lógicamente la pregunta obligada que la mayor parte de la población se pregunta es acerca de las vacunas y la protección que nos pueden conferir las vacunas. La vacuna, tengan en cuenta que por supuesto como toda vacuna no tiene una eficacia del 100%. Es por supuesto mejor la aplicación de la vacuna en pacientes que tuvieron dengue, porque la respuesta inmunológica es mejor. Al haber tenido dengue primero, ¿qué pasa? ¿Cuál es también el riesgo de la persona? Es que puede llegar a tener, como dijimos anteriormente, un segundo episodio de dengue en donde lo que se provoca es una respuesta inmunológica inadecuada, desmedida, en donde se tienen anticuerpos del primer episodio de dengue y si aparece un nuevo dengue, ese virus del dengue se acopla a los anticuerpos del primer cuadro de dengue, se juntan de alguna manera, se forma un complejo, pero es un complejo que se adhiere a una de las células de nuestro cuerpo, que se llama monocito, pero ayuda de alguna manera al virus a generar una enfermedad más grave. Y es por ello que la prioridad la tienen los pacientes con el antecedente de haber tenido un episodio primario de dengue. Perfecto, o sea que sin ninguna duda es más beneficioso que se vacune contra el dengue una persona que ya ha tenido algún episodio de dengue, o algunos, porque puede haber tenido dos también. Sí, un dengue confirmado serológicamente, un dengue confirmado por hospitalización, seguramente ellos van a tener una mejor respuesta frente a la vacuna. ¿Y aquellas personas que no han tenido dengue, es recomendado también que se den la vacuna? Aquellas personas que no han tenido dengue, hay que recordarles que la respuesta inmunológica, la respuesta de producción de anticuerpos va a ser menor y que va a descender a través del tiempo con más rapidez esa protección. Así que en ese caso podemos decir no aplicársela, pueden no aplicársela. También todo va a depender de aquellas personas que requieran viajar a determinadas zonas de riesgo. Pero recordarles siempre que la protección aparece, la protección total aparece a los 30 días de la segunda dosis y que para el virus, el serotipo DEN3, DEN4, la segunda dosis es, por supuesto, fundamental. O sea que si uno tuviera programado
un viaje a una zona especialmente endémica, con tiempo, uno debería plantearse vacunarse, tener el tiempo suficiente para recibir a los 3 meses la segunda dosis y un mes más para poder ir con la protección adecuada. Esa sería la recomendación, junto por supuesto con todas las recomendaciones vinculadas con el correcto uso de repelentes. Todo dependiendo de aquellos que hacen turismo aventura, en donde van de camping, o aquellas personas que van a áreas endémicas en donde también, por supuesto, deben protegerse de otros mosquitos. Bueno, Ana, y quería preguntarte, cuando uno ya tuvo dengue, ¿puede volver a tener dengue o solamente se tiene una vez? Por supuesto, nosotros contamos con un virus que presenta 4 serotipos, por todos conocidos. Generalmente lo informamos como DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, en donde en la Argentina los que más frecuentemente circulan son el DEN1 y DEN2, excepto en el 2020 cuando también circuló el DEN4. Efectivamente, una persona puede tener una enfermedad por un serotipo que le provoca una inmunidad duradera, persistente, pero que es parcial y transitoria para el resto de los serotipos. Es por ello que si llegamos a tener una infección secuencial por un serotipo y luego por otro serotipo, los riesgos de provocar una infección o una enfermedad más grave se incrementan. Bueno, muchas gracias. Por lo tanto, nos queda claro que aquel que ya tuvo dengue lo puede volver a tener por uno de los diferentes serotipos. ¿Y la vacuna contra el dengue protege contra todos los serotipos? La vacuna contra el dengue, la que actualmente está en vigencia, es una vacuna que cubre contra los 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Pero debe indicarse, para considerar una protección completa, las 2 dosis. Es decir, una primera dosis al mes 0 y después a los 3 meses la segunda dosis. La primera dosis va a conferir una protección sobre todo para el 1 y el 2, y completando con la segunda dosis al 3er mes, estaremos también completando la protección para el 3 y el 4, con la salvedad de que la protección completa y la producción de anticuerpos es recién, provisoria para a partir de los 30 días de aplicada la vacuna contra el dengue. Bien, muy claro. ¿Y quiénes serían las personas que deberían indicarse la vacuna contra el dengue? ¿Es necesario haber tenido dengue o aquel que no tuvo dengue también podría aplicarse la vacuna? Es una vacuna que realmente genera algún tipo de disenso tal vez, pero partamos de la base de que es una vacuna segura y con muy buena eficacia y respuesta inmunológica. Los primeros trabajos se hicieron en un grupo etario de 4 a 16 años. Entonces, al tener ese grupo, ahí sí se ha observado una eficacia y una robustez inmunológica muy importante. Es el grupo en donde más trabajos tenemos y es por ello que se insiste en ese grupo etario. Después hubo otros trabajos en donde también se planteó el grupo etario de 16 años, 17 años a 60 años, en donde por un mecanismo de inmunopuente se considera que también vamos a tener una eficacia comprobada y seguridad también comprobada. No así, y es una de las tantas incertidumbres en este proceso de inmunización contra el dengue, no así en las personas mayores, en donde a partir de lo que es la inmunosenescencia propia de la edad,
y además no habiendo trabajos, la indicación de la vacuna sería de alguna manera a considerar por el médico tratante, pero en general no recomendada por la especialidad. Bien, o sea que los mayores de 4 años y hasta los 60 seguro, por ahí 70 años podríamos extender si el paciente está en buenas condiciones, y más allá de esta edad la respuesta inmunológica no está aprobada, entonces no sería del todo definido que sea bueno dar la vacuna. Siempre hay que consultar al médico de cabecera de cada uno. Seguramente es una incertidumbre al no haber trabajos y además, por supuesto, forma parte de una de las tantas sombras que pueden generar una respuesta a considerar por el médico tratante. Y además tener en cuenta que cuando hablo de la inmunosenescencia, es decir, de esa inmunidad que se va debilitando a través de la edad, también aprovecho para decir que está contraindicada en todas las personas que sean inmunocomprometidas, que tengan algún tipo de enfermedad que deprima el sistema inmunológico, que tengan algún tipo de enfermedad en donde estén recibiendo corticoides, quimioterapia, que estén cursando alguna enfermedad aguda o que estén embarazadas o en periodo de lactancia. Bueno, me ganaste, esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. Entonces, en todos estos pacientes con tumores en actividad, pacientes que tienen tratamiento corticoideo, embarazadas, lactantes, en estos pacientes claramente no deben recibir la vacuna. Claramente no deben recibir la vacuna porque estamos hablando de una vacuna a virus vivos atenuados. Si bien es una vacuna de excelente eficacia y también seguridad, bueno, aprovechamos para recordar que al ser una vacuna a virus vivos atenuados puede tener algún otro tipo de reacción adversa muy poco frecuente. Dentro de las reacciones adversas o de los efectos adversos que puede tener leves, que son característicos de la mayoría de las vacunas, es por supuesto la reactogenicidad local cuando es aplicada y puede generar un cuadro similar a una gripe. Y después, a nivel de la segunda semana luego de la aplicación, pero ya reitero, en casos muy poco frecuentes, podría existir un periodo de viremia, es decir, que el virus atenuado de la vacuna podría ingresar a la sangre y generar un cuadro leve, mínimo de dengue, con un cuadro similar a la gripe, una erupción de pocos días de evolución. Cuando se presenta este evento que vos estás contando post vacuna, de todas maneras a los 3 meses uno debería recibir la segunda dosis de la vacuna. Muy buena pregunta. En ese caso, por supuesto, primero tenemos que evaluar cuál es la duración de ese cuadro, si, como es un evento raro, poco frecuente, hacer la notificación y ahí sí reconsiderar si es necesario o no darse la segunda dosis. Bueno, mucha gente también nos pregunta si nosotros en la clínica aplicamos la vacuna. Nosotros no somos un vacunatorio, la clínica no da vacunas, la vacuna se aplica en los vacunatorios o en alguna cadena de farmacias, habitualmente las farmacias grandes, y por supuesto tienen que ir con la receta del médico para que le apliquen la vacuna. Ana, la verdad que ha sido muy clara todo lo que nos has dicho. ¿Querés agregar alguna otra cosa? Bueno, simplemente decirles que el dengue vino para quedarse y que las acciones de prevención tienen que mantenerse durante todo el año. Nos han, comentado escenarios de riesgo desde 0 a 4. Hoy día podemos decir que estos escenarios de riesgo que están vinculados con los meses en donde hay mayor actividad o menor actividad del vector se han adelantado
y de alguna manera lo que proponemos es que todos cumplamos con las medidas de prevención, porque tengamos siempre en cuenta que la fase resistente del ciclo de este mosquito es el huevo. Bueno, te agradezco mucho, espero que les haya quedado claro porque es una preocupación que nos manifiesta la gente, está todo el mundo pendiente del tema, así que espero que hayamos podido ayudar, aclarado algunas dudas y siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, gracias Ana. Muchas gracias y hasta pronto.